Bueno, mi presentación se titula Los viajes y las fotos de Hans Mann en las publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes. Desde la aparición de la fotografía, las posibilidades de sus usos, finalidades y funciones, tanto artísticas como jurídicas, históricas y científicas, entre otras, se han ampliado sin cesar, lo cual legitimó al medio fotográfico tanto como una práctica artística y sociocultural como herramienta de las más diversas ramas del conocimiento. Por ejemplo, entre todos sus usos posibles, la técnica y la imagen fotográfica ha permitido diversas tareas en los procesos de reconocimiento, registro, catalogación y preservación del patrimonio. Pero a su vez, las fotos mismas como objetos han ido cambiando de valor y de función. Un caso concreto de este uso específico de la imagen fotográfica lo constituye el que fue desarrollado por el fotógrafo alemán Hans Mann para la Academia Nacional de Bellas Artes durante 17 años, entre 1938 y 1956. Mann fue específicamente contratado por esta institución para realizar el primer relevamiento fotográfico del patrimonio arquitectónico y artístico a nivel nacional a lo largo de 14 provincias de Argentina. Para realizar esta tarea, el fotógrafo recorrió Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de estos territorios, Mann generó casi 4.000 fotografías que documentan desde ruinas jesuíticas, iglesias, conventos, capillas, cementerios y museos, junto a un pormenorizado registro de las diversas piezas artísticas conservadas en sus interiores, hasta casas anónimas, simple calles de pueblos y procesiones. A partir de estas fotos, la Academia Nacional de Bellas Artes editó 25 tomos de la publicación Documentos de Arte Argentino, 12 de Documentos de Arte Colonial Sudamericano y algunas de las monografías de arte argentino. Estas publicaciones constituyen una tarea de registro de la arquitectura, la imaginería, la pintura y otras manifestaciones artísticas del pasado colonial en las cuales las fotografías de Mann cumplen un rol central. Hans Mann nació en Alemania en 1902 y llegó a América Latina a comienzos de la década del 30, huyendo del nazismo. El primer país latinoamericano en el cual se tiene registro de su presencia a través de sus fotos es Paraguay. No se sabe exactamente cuándo llegó a América Latina, ni exactamente por dónde entró, pero bueno, las primeras fotos son de Paraguay. Y luego se desplazó al noreste de Argentina para radicarse en la ciudad de Buenos Aires definitivamente, de manera simultánea con su comienzo en el trabajo para la Academia Nacional de Bellas Artes. Durante los años que este fotógrafo pasó en Argentina, dio a difundir su obra personal a través de la publicación de una serie de fotolibros temáticos, como los cuadernillos titulados Aborígenes del Chaco, de aproximadamente 1937, el pequeño libro ilustrado de Buenos Aires de 1939 y Buenos Aires Recopilación Fotográfica de 1946. En efecto, su vinculación con la industria editorial, tanto como fotógrafo como editor, porque en algunos de estos libros hay imágenes que no son de él, sino que él edita fotos de otros fotógrafos, fue la labor constante a lo largo de toda su vida, a través de fotos libros sobre Sudamérica y otras ciudades del continente. La producción de publicaciones fotográficas surgida a partir de viajes y desplazamientos resultó un tópico usual entre expedicionarios y aventureros del siglo XIX, como así también durante buena parte del siglo XX. Las imágenes de los nuevos territorios recorridos por quienes viajaban permitían recortar aquello digno de ser preservado en la memoria, permitiendo que dichos espacios sean posteriormente revisitados a través de las fotografías. En este sentido, la línea de trabajo que guiará la producción de Mann durante estas décadas será un abordaje fotográfico de comunidades originarias, otros grupos sociales, grandes ciudades y pequeños pueblos de los diferentes países latinoamericanos. Mann también formó parte del grupo de fotógrafos La Carpeta de los 10 durante sus últimos 3 años en Buenos Aires, entre 1953 y 1956. En 1956 él regresa a Alemania y renuncia a la Academia Nacional de Bellas Artes y se dedica ya a publicar fotolibros sobre Sudamérica, entre otros quehaceres fotográficos. Sin embargo, a pesar de que se reconoce la importancia de su obra dentro de la producción fotográfica local, muchos datos sobre sus fotos y su biografía son aún inciertos, como así también sus viajes y derivas. Si bien se tiene constancia de que este fotógrafo vivió al menos 20 años en Argentina y que generó una gran cantidad de imágenes, las fotos de su producción local, que hasta la actualidad suelen ser las más difundidas, son los retratos realizados en comunidades de la región del Gran Chaco, los cuales fueron generados ni bien ingresó al país, en 1937. De hecho, algunas de estas fotos pertenecen en la actualidad al acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. Durante sus años en Buenos Aires, Mann hizo circular su trabajo en muestras fotográficas y en publicaciones especializadas. Pero en este proceso de difusión, las fotografías del Gran Chaco ocuparon un lugar destacado
y lo mismo no ocurrió con las miles de fotos que sacó para la Academia Nacional de Bellas Artes. Los bienes patrimoniales de la arquitectura y del arte documentados por Mann, al haber sido fotografiados, se constituyeron en objeto del doble quehacer de la fotografía como instrumento y como medio. Fueron no solo inventariados e incorporados de manera formal al patrimonio artístico nacional, sino también registrados en un determinado momento y espacio. El primero de los documentos de arte argentino fue publicado en 1939 y dedicado a la iglesia de Yavi, a la cual Mann manifiesta haber sido el primer fotógrafo en llegar y la primera persona en haberla fotografiado. Luego le sucederían otros números sobre la quebrada de Humahuaca y el camino del Inca, la ciudad de Salta, los valles de Catamarca y la iglesia de la Compañía de Córdoba, entre muchos otros. La captura fotográfica de una imagen consolida un anclaje espacio-temporal del patrimonio. Como afirma Pérez Winter, la fotografía se presenta como un dispositivo patrimonial en sí misma, ya que permite indagar y configurar memorias colectivas e identificar y construir elementos significativos, como así también posibilita la difusión y el acercamiento a los bienes patrimoniales hacia diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. Desde esta perspectiva, el conjunto de fotos que Mann generó durante sus viajes es posible de ser consideradas también a sí mismas como patrimonio fotográfico de la representación visual del país. O sea, está el patrimonio representado y las fotos hoy en día como patrimonio en sí mismas. En efecto, al hablar de fotografía, hacemos alusión a un término de amplio espectro que abarca una multiplicidad de procesos, de prácticas, de ámbitos y de dinámicas que le son en parte exclusivas, pero que también son compartidas con otras esferas sociales y artísticas. Esta multiplicidad ilustra cómo aquello que determina la fotografía es justamente su complejidad. En esta amplitud y superposición de sentidos y usos radica su singularidad. Escribir sobre lo fotográfico, ya bien entrado el segundo milenio, supone, indefectiblemente, mirar con otros ojos tanto al medio en sí mismo como a su historia. Como afirma Moxie, trabajar en el área de la historia es trabajar a dos tiempos. Si bien nuestro conocimiento del pasado ilumina el presente ilumina el pasado con nueva luz. Siguiendo a Barrios, es pertinente considerar que en un espacio regulado desde el Estado como la Academia Nacional de Bellas Artes, tanto la fotografía como medio como la institución misma del archivo ejerce una función recordatoria, conmemorativa y significativa, aportando y resguardando elementos fundamentales para la consideración de las memorias, tanto en la memoria individual de cada uno de los espacios y obras representados, como en la memoria colectiva, del patrimonio histórico y cultural de todo un país. Como afirma Tag, la combinación de evidencia y fotografía estuvo estrechamente ligada al establecimiento de una red de instituciones disciplinarias basadas en ciertas prácticas de observación, clasificación y archivo que ejercieron una influencia directa sobre el cuerpo social y en este caso arquitectónico y artístico. De esta manera, el mundo en su totalidad se vuelve una suerte de museo que la fotografía geometriza, clasifica y hasta divide en términos de qué espacios se vuelven fotografiables y cuáles no. Teniendo esta consideración, ¿es posible pensar que lo que fue fotografiado por Mann era realmente así? ¿De dónde surgía y cómo se constituía esa fe ciega de la Academia Nacional de Bellas Artes, que la Academia Nacional de Bellas Artes tuvo en este fotógrafo extranjero para encontrar y relevar el patrimonio que debía catalogarse? Un fotógrafo que recién había llegado al país. En las décadas en las que este fotógrafo fue contratado para desarrollar una labor de registro fotográfico con fines de catalogación, era posible pensar a la representación lineal de lo real bajo la fórmula del esto ha sido que propondría algunas décadas después Roland Barthes. En efecto, Dubá especifica que en un primer momento se concibió a la fotografía como un espejo literal de lo real. Sin embargo, el mismo autor aclara que tanto durante la preparación de la toma como durante la circulación de la foto, hay gestos absolutamente culturales, codificados, que dependen por completo de opciones y decisiones humanas. Desde hace ya varias décadas existe cierto consenso para afirmar que al ser cada fotografía el resultado de decisiones específicas, su relación con cualquier realidad anterior es problemática. Y no voy a leerlo todo porque si no me voy a extender, pero bueno, puntualmente me interesa retomar, en contraposición también de los postulados bartesianos del esto ha sido, algunas ideas de Soulages que propone el concepto de fotograficidad para pensar que lo específico de la fotografía, lejos de encontrarse en la reproducción mecánica de la realidad, radica en la articulación entre lo irreversible del momento de la toma y lo inacabable del trabajo que se puede realizar con el negativo, que es infinito. Y a estas particularidades entre lo inacabable y lo irreversible, se suman, específicamente también acá, el
trabajo de edición que se hace con estas fotos, porque las que se eligieron para ser publicadas en los documentos y en las monografías fueron especialmente seleccionadas, operando allí un recorte muy específico sobre qué se pretendía mostrar y cómo, y desde la capital del país además. Imágenes sin personas, dedicadas a ilustrar las tipologías y características principales de las construcciones y obras artísticas relevadas. Arquitecturas vacías, sin vínculos con quienes las habitaban o hacían uso de sus instalaciones. Las publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes no tuvieron en cuenta cómo estos espacios eran vividos ni qué pasaba con las comunidades de Jujuy, en la iglesia de Yavi o en las misiones cordobesas, por nombrar algunos ejemplos. Tony Bennett propone la categoría de complejo exhibitivo para pensar cómo se establecieron conexiones estéticas y políticas y epistémicas en los zoológicos humanos y museos antropológicos, entre otros circuitos de exhibición. Partiendo del siglo XVIII y sufriendo diversos cambios a lo largo del siglo XIX, este tipo de instituciones museísticas fueron esenciales para inscribir a la masa en un relato de nación moderna, siempre sujeta a la inspección pública, pero también dueña de una determinada forma de mirar. Estos espacios exhibitivos dieron forma a relaciones de poder y conocimiento, estableciendo un modelo determinado de ciudadanía. Para este complejo, las ferias y grandes exposiciones nacionales fueron de suma relevancia, ya que, además de atraer millones de espectadores a las metrópolis, las comunidades no occidentales, entre las cuales encontramos a las poblaciones americanas, fueron expuestas como objetos curiosos ante la mirada europea y blanca. Retomando estos postulados, es posible pensar a las publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes como un complejo exhibitivo que estableció conexiones estéticas, políticas y epistémicas, a partir de las cuales la gran ciudad, Buenos Aires, descubrió, sobre todo en el sentido pensando en esto de Mann descubriendo Yavi, por ejemplo, o la iglesia de Yavi, inventarió y decidió que del resto del país se convertiría en patrimonio nacional, pero sin tener en cuenta a quienes los transitaban. En este caso concreto, el exotismo es doble, ya que para esta misión se decidió enviar un fotógrafo recién llegado del país. Bajo la óptica de esta época, Mann era, en las provincias que recorrió, doblemente foráneo y doblemente indicado para llevar a cabo las tareas que le habían sido encomendadas. No solo llegaba desde la capital del país a elegir los encuadres y las luces que darían inmortalidad a cada edificio y obra elegida, sino que también venía desde otro continente. En efecto, la labor de Mann se ve inscrita en una red de científicos europeos y americanos que recorrieron Sudamérica en la primera mitad del siglo XX, vinculados a museos e instituciones de investigación. El interés etnográfico de los europeos permite reconstruir un circuito de intercambio de conocimiento y cultura material en los que los museos y científicos construyeron comunidades epistémicas y el mundo autóctono y colonial adquirió un valor creciente. Si tomamos en consideración el antecedente de Aborígenes del Chaco y de otras imágenes de la producción de Mann, que trabajaba además de manera paralela como retratista, es posible pensar que seguramente fotografió a personas a lo largo de sus viajes por las diferentes provincias. Sin embargo, estas fotos casi no fueron incluidas en las publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes por la naturaleza de este tipo de publicaciones, que no lo dije, pero venían acompañadas con escritos, con textos teóricos sobre cada una de estas obras. Perdón, Julieta, quedan 2 minutos. Sí, gracias. En efecto, si miramos con atención las publicaciones de la Academia, es posible encontrar algunas pocas fotos con hombres, mujeres o niños a lo lejos. Nunca son protagonistas, sino que la población local aparece camuflada entre las construcciones y los paisajes. En contraposición con los retratos del Chaco, aquí las fotos publicadas recuperan la presencia humana, ya no desde el exotismo en primer plano, sino a través de la noción de sitio detenido en el tiempo. Esto implica que la figura de los nativos, de las personas que vivían allí, se presenten como una reliquia viviente, casi en el marco de un discurso contemporáneo a aquel momento de inminente desaparición de las comunidades originarias. Si bien en Aborígenes del Chaco se motivaba el fotógrafo una idea de rescate en imagen de las poblaciones expuestas al riesgo de desaparición o de la pérdida de sus tradiciones, una concepción similar atraviesa su tarea para la Academia Nacional de Bellas Artes. Pero aquí el otro son los edificios, los paisajes, la escultura y las pinturas eclesiásticas fotografiadas. Mediante el medio fotográfico, un complejo proceso técnico, cultural e histórico organiza la experiencia y el deseo para producir una nueva realidad que en el transcurso de sus derivas puede llegar a asumir diversos sentidos posibles. Según Tag, debemos atender a los procesos conscientes e inconscientes, las prácticas e instituciones a través de las cuales la fotografía puede provocar una fantasía, asumir un significado y ejercer un efecto. A la vez que nos alerta que debemos volver nuestra atención hacia los usos del presente y sus sistemas discursivos cambiantes. Al volver a mirar 80 años después estos documentos oficiales generados por el Estado,
podemos conceptualizar qué tipo de historia y memoria e identidad patrimonial se intentaba construir a mediados del siglo pasado. ¿Acaso estos retratos arquitectónicos puedan ser contemplados más que como imágenes, como reflejos, y en ellos podamos encontrar no solo la construcción de un pasado concreto, sino también la posibilidad de un presente en permanente formación? Gracias.